Dios le bendiga a todos, hermanos. Un saludo muy afectuoso en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, Aunque no los puedo ver desde acá, pero ustedes me pueden ver a mí. Y quiero darle este saludo de nuestro corazón. Gracias a estos medios que estamos teniendo a través de las redes sociales y la tecnología, pues podemos acercarnos un poquito más y poderle expresar nuestro cariño a la misma vez que podemos traer algunas palabras de consolación, de meditación, reflexión en la palabra del Señor. Sabemos que seguimos bajo la amenaza de este virus que sigue alcanzando más y más personas, que se sigue expandiendo, que sigue arropando más países, más lugares, más pueblos y más seres humanos. Es lamentable todo lo que está sucediendo y por esas razones las autoridades han tenido que tomar todas estas medidas de prevención. Han tenido que limitarnos, nos han solicitado a todas instituciones que se congregan personas que debemos tener nuestras puertas cerradas de nuestros templos. Aunque las puertas estén cerradas y no podamos reunirnos como de costumbre, pero sí no pueden cerrar nuestra boca, no pueden cerrar nuestras palabras. Podemos seguir usando estos medios para seguir proclamando este mensaje de salvación y seguir edificando al pueblo de nuestro Dios y seguir alcanzando muchas vidas que no han conocido todavía a Jesucristo. Esto nos recuerda al principio de la era cristiana, cuando la iglesia fue perseguida, no por un virus, sino perseguida por el mal que quería eliminar a todos los cristianos, el gobierno romano. Y ellos tuvieron que esconderse, lo que se llama las catacumbas, lugares subterráneos, lugares donde aún sepultaban a sus muertos. Para ello, a escondida, poderse compartir la palabra, los principios. No había prohibición de reuniones, como hoy día lo tenemos, pero sí no podían darse a lugares públicos donde los identificaran y así seguir acabando con ellos. Nosotros tenemos la libertad de expresión todavía y podemos entonces aprovecharla. Tenemos que estar a puertas cerradas, pero la palabra de Dios no está encerrada. Gloria a Dios, gloria al Señor por eso. Así es que compartimos este momento y otros momentos más que vamos a seguir teniendo mientras dure todo esta advertencia y esta crisis. Solamente me pongo a pensar cuando ya pase, no sabemos cuándo se reanude todo nuevamente a la normalidad, pero de pensar solamente que si el próximo mes, no sabemos cuándo, ya se nos vuelva a dar la libertad de abrir las puertas del templo y recibirlos a todos, ese día puedo estar seguro que vamos a hacer una gran fiesta, una fiesta para el Señor, una fiesta de victoria. Y entonces nos podremos unir una vez más a las palabras que hizo David en su Salmo 122, que comenzó diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Qué día ese vamos a celebrar todos juntos? Y como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Bendición porque trae bendición y edificación a su pueblo, y vida eterna
por aquellos que pueden seguir siendo alcanzados para el reino de los cielos. Así es que no perdemos las esperanzas. Sigamos las recomendaciones que nos dan las autoridades. Sigamos tomando todo tipo de precaución. No busquemos estar visitando personas, ni tampoco reuniéndonos en grupos. No es lo que se estaba pidiendo que se haga, sino mantenernos cada cual aislados, porque no sabemos cuando una persona en su trabajo, yendo a algún lugar y se reúne con otro, esté portando el virus de alguna manera, y ese virus va a alcanzar a otro, y cuando esos otros sigan a sus casas, van a llevarlo también con ellos. Entonces se va a seguir esparciendo. Tenemos que de alguna manera cooperar para que esto se pueda detener, que podamos seguir las regulaciones que se nos establecen, y con eso estamos honrando al Señor, porque estamos obedeciendo a las autoridades. Así es que solicitamos todo tipo de precaución. Si tiene que trabajar, tome todas las medidas. Si tiene que ir a la tienda a buscar suministro, tome todas las medidas, las precauciones. Cuando regrese a su casa, tome las medidas y las debidas precauciones para evitar que esta pandemia se siga propagando. Así que cooperemos y honremos al Señor, obedeciendo a las autoridades y tomando todo tipo de precaución. Se dice que en una ocasión Martín Lutero, que estaba pasando en su tiempo por algo parecido, algo de tipo de pandemia, y que había cierto virus que estaba atacando al pueblo, él dio estas recomendaciones. Él dijo: oraré al Señor por su protección, por su cuidado, y cuando termine de orar, tomaré todas las precauciones debidas y desinfectaré y limpiaré todo lo que sea necesario para no contagiarme. Así que sigamos esas recomendaciones, porque el Señor está con nosotros, pero Él quiere que seamos también nosotros cuidadosos. Así que vamos a recordar esto, y también vamos a tener la reflexión en la palabra del Señor. La semana pasada pues compartí con ustedes el video de el Salmo 91, y fue para mi sorpresa que toda ese día y la semana pues fueron muchos los que también buscaron ese salmo para apoyar y de mantener nuestra fe, nuestra seguridad en el Señor. Es que ese Salmo 91 pues está muy relacionado con lo que estamos pasando actualmente. Y cuando dice que Él te librará del lazo del cazador, y dice también de la peste destructora, de aquello, del lazo del cazador, aquello que nos quiere venir a hacer daño, aquello que nos quiere venir a hacer un mal, Él nos va a librar. Y también de la peste destructora. Recordemos que cuando la Biblia habla de la peste, está hablando de estas epidemias y pandemias. Son enfermedades contagiosas que crean una mortandad, crean muerte. Así que esto es lo que llama la Escritura. Y ya vemos que durante ese tiempo pues habían este tipo de males y este tipo de pandemias y epidemias que sucedían en los pueblos. Así que tomemos las medidas y confiemos en el Señor. Él nos va a librar, pero tenemos que estar en su voluntad siempre. Y dice el siguiente versículo: con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro. Cuando la gallina, y el Señor hizo referencia a eso, cuando dijo: Jerusalén, cuántas veces quise guardarte, cuidarte, así como la gallina a sus polluelos, pero tú no quisiste por su desobediencia, rebeldía. Y así como usando esa metáfora, el salmista dice que él con sus plumas, como el ave, la gallina, las aves cuidan a sus polluelos,
y ellos los cuidan de tal forma que nadie que se atreva a acercarse no le van a permitir que vengan a hacer daño, porque los va a defender. Tengamos la confianza en el Señor, que Él está para cuidarnos, protegernos, defendernos de todo peligro, de todo mal, pero si estamos bajo sus alas, bajo su cubierta, bajo su protección, bajo su cuidado. Así que recordemos ese salmo y sigámoslo manteniendo presente, meditemos siempre en él y sigamos los principios de lo que ahí nos habla. Hoy quiero traerle otro salmo para compartir con cada uno y es el Salmo 121. Es otro salmo que está también muy relacionado. El Salmo 91, pues no se sabe exactamente quién lo escribió, ni tampoco el Salmo 121. David escribió la gran mayoría de los salmos, pero hay algunos que se da nombre de quienes escribieron, como Moisés, los hijos de Coré, otros músicos, que son inspiraciones de cánticos y también de poemas, poesías. Y el pueblo lo usaba para cantar. Los salmos eran el himnario que tenía el pueblo. No sabemos quién fue, pero cuando leemos tanto el Salmo 91 como el Salmo 121, no está muy lejos de la manera en que David escribía. Hasta uno podría pensar que David lo escribió por su forma en que él tenía esa relación con el Señor y en la confianza que tenía en Dios. Pero no fue él el que lo escribió, pero son tan inspiradores, por eso están dentro de la palabra del Señor. Y son para nosotros al día de hoy. Dice el Salmo 121, comenzando en su primer versículo, dice: alzaré mis ojos a los montes. Y continúa diciendo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Podemos entender que el salmista en ese momento estaría pasando por algún momento de prueba, algún momento de dificultad, algún momento de adversidades, enemigos que querían venir a atacar. De alguna manera él estaba en una incertidumbre y él se está dejando sentir lo que estaba aconteciendo dentro de él a través de este salmo. Él dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Necesito una ayuda. Y eso me recuerda algo humorístico cuando veíamos la serie de lo que era el Chavo del Ocho, lo que era el Chapulín, de ese gran comediante que se llamaba Roberto Gómez Bolaños, Chespirito en su apodo y como se conocía artísticamente, cuando hacía su papel del Chapulín Colorado y cuando las personas estaban en algún momento de dificultades, inmediatamente ellos decían: oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Ahora quién podrá defenderme? Y era algo gracioso, pero tiene una gran enseñanza. Para nosotros también podemos buscar de esa ayuda y ese socorro en medio de la tribulación. Y a veces decimos: necesito una ayuda para aquí, necesito quien pueda ayudarme en este problema, en esta situación, en esta condición o esta enfermedad. Y tratamos de buscar. Pero hay una ayuda que es la que nos habla aquí la palabra y este Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ahora, ¿por qué él miraba hacia los montes? ¿Por qué él ponía su mirada? Número uno, porque el monte significa altura. Los montes están más arriba de nosotros y es hacia arriba. Normalmente cuando el ser humano y sobre todo el creyente está pasando por dificultades, mira hacia arriba y dice: ay Señor, mira el problema que tengo, porque es hacia arriba que miramos. Así mismo hizo el salmista, miró hacia los montes para saber si alguien podía venir a socorrerlo. ¿Quién puede estar arriba en el monte? Ahora, hay tres cosas que son importantes entenderla, que nos habla la Escritura, que se refiere al monte.
En el monte normalmente los paganos, y nos lo hace ver en la palabra de Dios, ponían sus altares para sus dioses. Aquellos que practicaban la religión pagana y practicaban la idolatría, buscaban en los montes poner sus imágenes, y ellos hacían todo esfuerzo por subir a los montes o poner su mirada en los montes, pidiendo ayuda a esos dioses. También se decía que en los montes era lugar donde se escondían los ladrones. Hacían su fechoría y buscaban lugares altos, las cuevas, donde no era fácil hallarlos, encontrarlos, y ahí ellos se escondían. Pero también en el monte fue donde Dios se reveló al pueblo. Primeramente a Moisés, ahí en el libro de Éxodo, cuando Dios, estando Moisés pastoreando las ovejas, Dios le llamó la atención desde el monte Sinaí. Y viendo Moisés aquella zarza que ardía y no se quemaba, no se consumía, le dio curiosidad y llegó, y ahí es donde Dios habló con él y tuvieron ese encuentro. Así que cuando Dios se le revela a Moisés, se le revela desde el monte, en las alturas. Cuando el pueblo luego sale de Egipto y se detuvieron por un tiempo frente al pie del monte Sinaí, ahí Dios llamó a Moisés nuevamente al monte y ahí le habló por varias ocasiones. Vemos también cuando Dios le pide a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo Isaac, él fue hacia el monte para allí hacer el sacrificio, para honrar a aquel que le había pedido el sacrificio, que fue el propio Dios. Ese monte donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac es el mismo monte donde luego el templo se levantó, que fue el monte de Sión, donde se estableció la ciudad de Jerusalén, donde el templo se erigió por parte de Salomón. Y fue en ese mismo lugar donde Cristo dio su vida en sacrificio por cada uno de nosotros y por todos los pecados del mundo entero. Así que es en el monte donde Dios hizo sus grandes hazañas y proezas. Y ahí la parte cuando el Señor estaba con la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y ella le dice, bueno, ustedes dicen los judíos que es allá en el monte de Jerusalén que se debe de adorar en el templo allá, y nosotros tenemos otro monte acá, el monte Gerizim, que es donde ellos habían establecido su templo, los samaritanos, porque se separaron los dos grupos. Y el Señor le dijo, mira, va a llegar el día que ni en este monte de ustedes, ni en el monte de allá de Jerusalén, se va a adorar. Va a llegar ese día donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque ahora adoramos no en un lugar en particular, sino adoramos al Señor donde quiera que nosotros estemos. Porque Él habita ahora dentro de nosotros, y dentro de nosotros Él se manifiesta ahora al mundo y a los demás. Ahora adoramos al Señor con nuestra propia vida. Gloria sea al Señor por eso. Pero seguimos obedeciendo su palabra, que también tenemos que congregarnos, tenemos que unirnos como iglesia, lo que llamamos en la iglesia, en el templo, en la casa del Señor. Por eso dice Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos. Por ahora estamos en esta situación, pero tan pronto se abran las puertas, vamos a volvernos a reunir y ahí nos gozaremos los unos con los otros. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Estamos esperando ese día que nos volvamos a encontrar. Pero mientras tanto, seguimos en oración en nuestras casas, leyendo la palabra y meditando en el Señor. Así es que el salmista dijo,
¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién podrá entonces venir a mí y ayudarme en la situación que él estaba atravesando? No sabemos, pero se aplica también a nuestra situación hoy día. Pero él sigue en el segundo versículo diciendo, mi socorro. Él hace la pregunta, ¿de dónde va a venir mi socorro, mi ayuda? Mi socorro, mi ayuda, él mismo añade, dice, viene de Jehová, viene del Señor, viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Miren a quién él estaba clamando, no a los dioses paganos, no a los ladrones que se escondían en las montañas, no a ninguna otra criatura. Él estaba poniendo su fe y confianza solamente en aquel que había hecho los cielos y la tierra. Así es que él estaba clamando al único y verdadero Dios, al Dios grande, fuerte, poderoso, aquel que no hay cosa grande o cosa pequeña que él no pueda hacer. Así que el salmista reconocía que había algo más grande que él, porque tal vez no podía con esa situación, pero clamó al que es más grande que toda situación y que todo tipo de problema. Dale la gloria a Jesucristo. Entonces es ahí donde él dice, mi socorro viene del que es más grande que todas las cosas. Mi socorro viene del único, el único Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra. Dice en Isaías capítulo 40, dice en uno de sus versículos, que él todas las aguas las tiene en el hueco de su mano, el que hizo todas las cosas. Y dice, y los cielos, en otras palabras, todo el universo, toda la creación, todo lo creado, dice, él lo mide con la palma de su mano. Así es que, ¿habrá algo más grande que él? Si la creación es grande, es inmensa, eso nos demuestra que aquel que la creó más grande y más inmenso que su propia creación. Gloria sea al Señor. Así que sigue diciendo ahí el Salmo y sigue contando de las experiencias que él tuvo y dice, no, si tú confías en aquel que hizo los cielos y la tierra, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda a ti. En la escritura dice el que guarda a Israel, refiriéndose al pueblo, pero en este caso el que guarda a su iglesia, Jesucristo, el que te guarda a ti, y a ti, y a ti, y nos guarda a todos. Él no se dormirá ni se adormecerá. Él no bajará la guardia. Dice, el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. En otras palabras, no se despegará de ti. Estará contigo, como le dijo a Josué 1:9, donde quiera que tú vayas. Porque Él es nuestro guardador. Pero tenemos que estar bajo su sombra, bajo su protección. Dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No importa lo que tengas que hacer en el día, tomando las precauciones y cuidado, Él estará protegiéndote. En la noche te cuidará en tus sueños y descanso. Como dice el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y de la misma manera yo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Dice, el Señor te guardará de todo mal, de todo mal. Dice, Él guardará tu alma, lo que es más importante en nosotros, nuestra alma. Eso es lo que va a estar con Él por la eternidad. Dice, el Señor guardará tu salida y tu entrada en todo lo que tengamos que hacer y que sea necesario, Él nos va a guardar.
Dice, tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Por toda la eternidad. Así es que mediten esta palabra. Salmo 121. Haz lo tuyo. Y confiemos en el Señor. Que cuando todo esto pase, podremos contar cuán grandes cosas el Señor hizo con nosotros y cómo nos cuidó. Recordemos que en el capítulo 6 y 7 de Génesis, el Señor le avisó a Noé que se preparara, que tomara cuidado. No lo sacó de en medio del diluvio que iba a venir, pero lo guardó, lo cuidó en el arca. En Génesis también, por ahí por el capítulo 39 y 40, cuidó a José, el hijo de Jacob. José, él tuvo que ir a la cárcel, no lo libró de la cárcel, pero lo guardó y cuidó en la cárcel y luego lo hizo grande. Asimismo en Daniel capítulo 6, y Daniel confiaba plenamente en el Señor. Fue echado al foso de los leones, no lo libró del foso de los leones, pero lo guardó dentro del foso de los leones. Estamos pasando por estos momentos difíciles. Quizás estamos en el mundo y no vamos a dejar de sufrir y padecer, pero Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él nos va a cuidar y Él nos va a proteger. Que el Señor les bendiga a todos. Recuerden, vamos a estar haciendo una grabación desde este miércoles y todos los miércoles vamos a subir un video para seguir reflexionando en la palabra del Señor. Así que mantente en contacto. Tenemos nuestra página en YouTube y tenemos también nuestra página y nuestro espacio en Facebook. Así que confiamos que nos vas a seguir y te vas a seguir deleitando y edificando en el nombre de Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos de nuestro corazón. Dios los bendiga.